en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos. Bueno, ya la campaña electoral a pleno, a velocidad crucero. Se lanzaron los spots de campaña y cada candidato le habla, bueno, a su potencial votante. En Unión por la Patria apuntan al hecho de que si la oposición triunfa en estos comicios se viene el cuco, ¿no? El cuco de la violencia, el cuco de la muerte, en términos utilizados por sus principales dirigentes. Llamó la atención, sobre todo en el sector empresarial, que el ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria se haya plegado a esta estrategia que está impulsada por el ala dura, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, bueno, y ahora se ha sumado también Sergio Massa. Genera cierta desconfianza, sobre todo entre el mundo de los inversores, entre el mundo empresarial, bueno, apostar a semejante nivel de confrontación. Y la apuntada por el oficialismo parece ser Patricia Bullrich. Todo indica que están interpretando en el oficialismo que será la candidata a vencer en la oposición, en Juntos por el Cambio, una Patricia Bullrich que salió con spot de campaña que apuntan a imponer el orden, terminar con los piquetes, hacer el ajuste en las áreas donde se debe aplicar. Patricia Bullrich está hablando de no quedarse a mitad de camino, sostiene ella, de alguna manera diciendo, bueno, el gobierno de Mauricio Macri apuntó en el sentido correcto, pero se quedó a mitad de camino, no hizo todas las transformaciones que debía, y por eso Macri no continuó en el poder. Bueno, Patricia Bullrich parece prometer a su electorado potencial que va a avanzar en las reformas de fondo, y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lo que dice es: vamos a hacer las transformaciones, pero no vamos a dejar de apostar al diálogo, no buscaremos imponer todo por la fuerza. Nosotros no incorporaríamos el nivel de confrontación que pretende Bullrich. Bueno, estaría peleada la elección en esa gran interna de la oposición que va a ser entre Bullrich y Rodríguez Larreta. Los sondeos están indicando que la cosa todavía está indefinida, que hay muchos que no han decidido su voto, que, bueno, alargan la lista de indecisos, y tanto Bullrich como el jefe de gobierno porteño apuntan a esos sectores, ¿no? A quedarse con ese electorado potencial. Vamos a conversar ahora con un especialista en el tema de la opinión pública, en el análisis político, que es Federico González. Federico, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Federico, ¿estás ahí? Bueno, intentamos retomar la comunicación con Federico González. Bueno, es interesante conversar con él para saber de alguna manera dónde estamos parados. Ya estamos a casi un mes de las elecciones primarias y ya con la campaña lanzada, con los spots argumentales de cada uno de los candidatos, apuntando, como decíamos en el arranque, a su electorado potencial y tratando también de ganar espacio en su interna. Probamos ahora a ver si está Federico en línea.
José Calero te saluda, Federico, ¿cómo estás? Hola José, bien, ¿qué tal José? Ahí estoy Bueno, bien. gracias por atendernos. Estábamos mencionando ya el lanzamiento de los spots de campaña y la estrategia que está mostrando cada uno de los candidatos, con un oficialismo, Federico, que parece apuntarle más duro a Patricia Bullrich. Sí, exactamente así, y yo creo que es un gran error. Bueno, ahí creo que, más allá de los números, ¿no? Creo que todo lo que sale del kirchnerismo, y me parece que el kirchnerismo marca tendencia y después todos se mimetizan, todo lo que sale del kirchnerismo siempre tiene el sabor de la beligerancia. Y uno puede decir, bueno, pero este es un gobierno de unidad, no es kirchnerista, es el peronismo, la unidad del peronismo. Sí, pero la impronta y cierta lógica de amigo y enemigo y polarizar y todas esas cosas, eso es el repertorio del kirchnerismo. Y a mí me parece que Sergio Massa había arrancado bien, pero para mí no están ganando bien esta campaña, y yo creo que bueno, primero porque no sé por qué los políticos modernos piensan que esas cosas dan rédito, y segundo porque los asesores, sobre todo los gurúes internacionales, que están todo el año afuera y vienen un mes y menos de un mes y parece que se la saben todas, dan consejos trillados y triviales. Y esta idea que, bueno, si está circulando con mucha fuerza, en que el asesor de Sergio Massa, un catalán bastante renombrado, que, bueno, básicamente lo que dice, bueno, aparte me lo imagino, diciéndolo, sentenciando, esta es una elección en 3 tiempos, como cuando Cristina dijo, esta es una elección de pisos y de tercios, y todos lo tomaban literalmente, y qué sé yo, era tan válido eso como decir cualquier otra cosa. Bueno, ahora la idea es que es una elección en 3 tiempos. Entonces, el primer tiempo Sergio Massa tiene que consolidar el voto duro del kirchnerismo, del espacio del kirchnerismo. Y bueno, y cuanto más o más kirchnerista es, menos votos capta que no son del espacio, esto es de manual. Y no creo que ninguna mímesis de Massa con el kirchnerismo le dé ni convenza a los que no están convencidos y votan a Grabois. Para mí es como que es un esfuerzo inútil. Y sí, cuanto más kirchnerista es, menos votos transversales recoge. Y que había arrancado bien porque llegó a ser candidato para el imaginario que sigue la política, no, por supuesto no en toda la sociedad. Parecía que Cristina hubiese preferido a Aguado, pero bueno, al final no anduvo y emergió Massa. Entonces la sociedad entendió que Massa se le plantó a Cristina y dijo, acá estoy y ahora soy yo. Y eso lo empoderó, porque Massa no es kirchnerista, nunca lo fue, nunca lo va a ser. Ahora, ese Massa era del 33%, porque yo lo medí, y preguntaba a la gente por qué lo vota, porque me gusta Massa. Yo digo, es increíble esto. La conversión, los que lo habían puesto en penitencia porque se fue con Cristina, ahora lo aplauden y lo van a votar. Pero que en 10 días termina Massa diciendo, querida Cristina diciéndole, Sergio, porque te felicito por esto, y va Sergio Massa con Daddy Brieva a la casa del kirchnerismo, con un kirchnerista jactancioso como es Daddy Brieva, y le dice, ¿cómo te sentiste cuando Cristina te dijo eso? Y Sergio Massa se emociona al borde de las lágrimas. Bueno, yo conozco bastante, o lo interpreto bastante bien, al corazón masista, no al de Massa, al de los que siguen a Massa. Uh-huh. Y lo que pensaron es, bueno, o lo que habrán pensado es, que estés ahí por oportunismo nos parece bárbaro, vamos, te votamos. Ahora, si estás ahí porque vas a entregar, porque le entregaste tu corazón
a la causa del cristianismo, ahí no te voto. Eso es axiomático, y esos son los errores y horrores de los asesores extranjeros que la cobran en dólares, y eso sí, nunca se hacen cargo de los fracasos. Así que yo creo que la campaña es mala, y no sé si la van a enderezar, porque cuando están convencidos que hay que ir... Una cosa es la unidad, y otra cosa es ponerse la camiseta kirchnerista. Federico, por otra parte, Patricia Bullrich está apelando a conceptos sobre los que viene machacando, sobre todo el tema de ordenar el país. Aparentemente ha tenido una buena repercusión, según algunos estudios a los que accedimos, en las redes sociales con esto. ¿Cómo la estás observando a Bullrich? Y bien, me parece que es una estrategia inteligente, porque yo creo que a veces la sabiduría popular es tremendamente sabia. Ese dicho de que lo cortés no quita lo valiente, y yo también lo daría vuelta, y lo valiente no quita lo cortés. Entonces, todos los analistas políticos que analizan mucho pero no hacen encuestas y hablan con la gente, tienen un repertorio muy limitado de categorías de análisis de factores causales. Entonces dicen, no, porque el extremo, que ella está en el extremo, que también es que es lo de Halcón, que bueno, si algo de eso hay, pero si uno entra en la sutileza, cuando ella dice lo de que sea, si no es todo, no es nada, y que después lo traducen como que es fundamentalista, todo o nada, no hay grises, es la grieta. Yo digo, no es la grieta, eso es Leandro Nalén, que se rompa pero que no se doble. Entonces, bueno, cuando uno cree que tiene un ideal, a veces piensa que, bueno, que hay cosas que no se negocian. Eso es lo que le llega a la gente de Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich, no me decir, pero no agrede también, no lo agrede a Sergio Massa. Sí, lo agrede cuando Sergio Massa la agrede a ella. Pero si no, ella está con algo que es, no digo que no mande para acá y para allá, pero en rigor lo que hace es hablarle a los argentinos. Eso es algo fundamental. Le habla a los argentinos y le dice, yo te puedo ser la garante del orden que este país necesita. Y bueno, y la gente eso le llega. En cambio, cuando alguien del otro lado dice, porque la derecha que te va a sacar derechos, eso suena a cliché, no, es de secta eso. Eso es de Cristina, eso no era Massa. Massa no andaba con esas cosas. Bueno, entonces me parece que lo de Patricia Bullrich es una estrategia un poco más inteligente, ¿eh? Y por eso me parece que está mejor posicionada ahora. Bueno, y quien se intenta diferenciar de Bullrich y por supuesto está en la oposición al oficialismo es el jefe de gobierno porteño. Daría la impresión que ahí va a estar una de las batallas más fuertes. ¿Cómo lo estás observando a Horacio Rodríguez Larreta? Sí, que quiere pero no le da. O sea, si uno hace un análisis ecuánime, racional, despojémonos de los prejuicios, de los valores, de los valores, de las pasiones. A ver, ¿cómo sería Larreta como presidente? ¿Cómo sería Burro como presidente? ¿Qué sé yo? No sé. Larreta tiene mucho talento para gestionar un país. Eso es obvio, que es un hacedor, que es un laburante, en el buen sentido del término. Bueno, todo eso son virtudes, pero la gente no se da cuenta de eso. La gente lo escucha a Larreta y cambia de canal. Y la escucha a Bullrich y se queda en el canal. Del mismo modo que cuando lo escucha a Milei, se queda en el canal. Entonces Larreta para mí es una causa perdida. Yo creo que lo de Larreta no tiene entidad. Para nosotros, Bullrich tiene 24 y Larreta tiene 12. En realidad Bullrich tiene un poco más, 25, y Larreta tiene 12.
¿Va a pasar eso? Yo creo que no, porque la Reta tiene mucho más aparato, más recursos, más fiscalización, más radicales, más... Entonces, no va a ser una paliza, pero va a ganar Bullrich porque tiene mucha diferencia. Y ahí me parece que va a salir una líder emergente o emergida, y bueno, y entonces vamos a Milei. Milei tenía 26 y ahora tiene 15. ¿Y por qué? Y bueno, porque tuvo una serie de infortunios, algunos que es cuestiones del azar, otras cuestiones de coyuntura, y otros, la mayoría autoinfligidos por sus propias limitaciones como armador y como, digamos, político que sabe negociar en el buen sentido del término. Delegó lo que es indelegable y salió un desastre, y bueno, este escándalo de las candidaturas que se compran, ¿no? Por más que él lo explique a su manera y lo niegue y que apele a, bueno, pero la falacia de ver la televisión sí, pero los otros hacen cosas peores. Bueno, para la gente es que mostraste la hilacha, eras el príncipe de la virtud que no tranza y fuiste lo peor, vendías candidatura, hermano, no te perdono. Y para mí no tiene retorno. Yo creo que, bueno, concretamente yo lo que veo es que lo más probable es que Bullrich gane, que sea el líder emergente y que después entre operar el voto útil. El voto útil polariza y los votantes de Milei son más afines a Patricia Bullrich. Así que yo diría que la suerte de Massa depende de dos motivos, de dos factores, que no son menores. Que saque el conejo de la galera y traiga la plata, porque con plata todo es distinto. Y bueno, que corone su, digamos, carrera como ministro, que se movió mucho, trabajó mucho, tejió muchas redes, pero no hizo el gol que se esperaba, y bueno, por ahí lo puede hacer. Si lo hace, bueno, es un candidato que es muy competitivo. Pero para mí lo que tiene que cambiar es cortarla con, y lo digo así con eufemismo, sin eufemismos y con cierto salvajismo de la semántica. Tiene que cortarla con el coqueteo con el kirchnerismo, porque eso es piantavoto. Si él logra, no digo que sea fácil, porque bueno, hay que quedar, a veces hay que quedar bien con Dios y con el diablo, pero bueno, hay que quedar bien con el Dios y con el diablo, con los dos. Si él está quedando más con el diablo, bueno, no importa cuál es el Dios y cuál es el... Yo diría para la cierta lógica de la mayoría de este país que es antikirchnerista, está quedando mejor con el diablo y con la gente que está esperando que Massa tenga el gesto definitivo y bueno, dé a entender el famoso guiño de Massa, que es, digamos, el hombre que tiene casa y que hace el guiño. Está esperando eso. La gente espera, los que eran masistas están esperando que Massa le dé señal de, y bueno, cuando gane, esto va a ser masismo, no kirchnerismo. Y Massa no hace eso. Y eso es un error, para mi gusto, de mi punto de vista, ¿no? Por los números que comentás, Federico, en la interna de Juntos por el Cambio estaría sumando todo, rondando los 37 puntos. ¿Y cómo están Massa y Grabois? 31 tiene el espacio, 27 Massa, 4 Grabois. Al otro día, el lunes posterior a la decisión de que sea candidato, Massa salió con 33. Y la gente le preguntaban, ¿por qué lo vota? Bueno, me gusta Massa. Bueno, ahora Massa no tiene 27. Y cuando hacemos esa pregunta, antes era respuesta múltiple. Antes un 80% decía que lo votaba porque le gusta. Ahora eso bajó a un 50%, que lo votan porque le gusta. Y lo que creció es, no me termina de convencer, pero es el candidato de Cristina. Bueno, entonces el problema es ese, que Massa se kirchneriza y pierde votos. Y es innecesario, porque
no va a ganar ninguno, porque los que votan a Grabois, por más que Massa, no sé, se disfrace de Néstor Kirchner, lo van a seguir votando a Grabois, o sea que es un sacrificio inútil. Y lo que sí es que cuanto más se parezca al kirchnerismo beligerante, y bueno, la gente que estaba ahí en el limbo del perdón, no lo va a perdonar, porque va a decir, no solo que te fuiste con Cristina, sino que encima sos un soldado de ella, estás convencido de esa causa. Y bueno, y para mí es bastante simple, no entiendo por qué los gurúes internacionales aconsejan cosas que no tienen nada que ver con la realidad, para mí, mi humilde, con no tan humilde opinión. Federico, gracias, que te vaya muy bien. Buenas tardes, chao. Ahí estaba el analista político Federico González en Asterisco. Ya seguimos. Sigue muy trabada la negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. El anticipo que había hecho Sergio Massa de que, bueno, en pocas horas se solucionaba todo. Ya pasaron casi 10 días de eso y no hay novedades. Y vamos a conversar ahora con el economista, socio de la consultora MAP, Juan Pablo Ronderos. Juan Pablo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, nos interesaba conocer un poco cómo estás mirando este tema. Hay cierto hermetismo en el equipo económico, que viajan, que no viajan, pero indudablemente algo está pasando, alguna traba importante, relevante hay, porque cuando Massa habló en el evento de la Cámara de la Construcción, dijo en pocas horas, yo estaba ahí, y resulta que han pasado más de 10 días y no hay novedad con el tema FMI. Bueno, sí, es como decís, de hecho el equipo económico hoy no viajó y hay dudas si va a viajar mañana. Creo que tiene que ver no con la falta de voluntad de las dos partes de acordar, sino con que las partes están siendo muy agresivas en su propuesta, ¿no? Creo que el ministro Massa sigue intentando conseguir algo más de lo que el fondo está dispuesto a dar y en eso está trabado. Nuestra visión en MAP es que de alguna manera y en algún momento se va a resolver, seguramente en algún momento de julio, porque la verdad que el no acordar es un luz para las dos partes. Entonces nos parece que no tiene mucho sentido ir a un escenario de ruptura. Y se hablaba en un principio de que el equipo económico pretendía que se le anticipe todos los desembolsos del segundo semestre, creo que rondaban los 10.600 millones de dólares. Después trascendió que, bueno, que el fondo imponía ciertas condiciones, pero también que el monto era mucho menor, se hablaba de poco más de 4.000 millones. Con un banco central que está vendiendo divisas, en esta semana ha vendido muchísimos yuanes, con un dólar blue que hoy superó los 500 pesos, estamos hablando de una caída en las exportaciones del agro casi del 50%. ¿Cuánto necesitaría el equipo económico para decir, bueno, le puedo mostrar al mercado que puedo mantener la estabilidad
al menos hasta las elecciones presidenciales? Mira, es una buena pregunta, no tiene una respuesta concreta y un número mágico, pero sí te podría decir que ese número no va a venir del fondo. Lo que el fondo puede hacer es hacer que el escenario de donde partís sea un escenario más cómodo, nada más que eso. Digo, creo que ya el escenario de pedir fondos anticipados y de libre uso y demás, creo que se murió en mayo-junio, y creo que hoy el objetivo del gobierno es muchísimo menos ambicioso que ese. Entiendo que con que le devuelvan la plata que pagó hace unos días y le aseguren el rollover de los vencimientos de acá hasta diciembre, creo que van a estar bien. Quizás pueda conseguir algo más, la verdad que hay que ver cuánto juega la política más que lo técnico en el acuerdo con el fondo. Y el resto de los dólares que puede conseguir el gobierno van a provenir mucho de lo que le queda al campo. Y creo que esa es una carta que se está guardando el ministro para algún momento de un poquito más de ruido. Después no hay mucho más, José, para ir a buscar. Y otra vez, no sé, no te puedo arriesgar un número mágico sobre cuánto necesita. Seguro que necesita para poder sostener un mínimo nivel de importaciones que generen un mínimo nivel de actividad económica, pero también seguro que necesita engrosar un poco las reservas, que hoy están en un nivel muy bajo, por debajo de los 26.000 millones de dólares, que hace que estés en un nivel muy, muy apretado. Me sorprendió un poco una declaración que hizo el presidente del Banco Central respecto de que todos los especialistas se estaban equivocando respecto de las reservas netas negativas que tendría el Banco Central. Sostuvo, por supuesto es su rol decirlo, pero de alguna manera se mostró bastante firme en sostener que estaban todos cerrados con los que decían que las reservas eran negativas en 5.500 millones de dólares. El escenario de reservas, que es muy difícil a veces de calcular porque los números no se difunden por parte del Banco Central, ¿te da la impresión de que el escenario es tan delicado como se viene sosteniendo o Miguel Pese tendría algo de razón en lo que dijo? Es que en realidad, José, me parece que la discusión sobre una cuestión metodológica de cómo calculamos las reservas netas es una anécdota. Es más una discusión de economistas que una discusión que le interesa al mercado y a la gente. La realidad es que hoy reservas no hay. Estamos hablando de 26.000 millones de dólares de reservas, cuando el año pasado tocamos un piso de 36 y llegamos a tener 44 en diciembre. Después, si las reservas netas son 0 o 6.500 millones de dólares negativas, es un detalle técnico que otra vez al mercado de la gente no le interesa. La realidad es que dólares no hay. Y el problema es que no hay dólares, el problema es que no va a haber. Eso es lo que está leyendo el mercado y es lo que pone en riesgo y en alerta a todos de cara a diciembre. Me parece que esa discusión es estéril. Si Massa finalmente logra un acuerdo con el Fondo Monetario, por supuesto va a haber que leer con mucha precisión la letra chica. Bueno, le daría un escenario más calmo, por lo menos hasta agosto, que tiene las elecciones primarias. Ahora, desde el punto de vista de los que toman decisiones de inversión, del mercado en general, ¿notás que hay cierto reclamo, cierto pedido que se le está haciendo al equipo económico? Mira, el clima está un poco raro porque la verdad que lo que vemos de hace 4 o 5 semanas es un optimismo muy grande sobre los activos argentinos, sí, respecto de que están muy baratos, ¿no? Las acciones argentinas vienen creciendo muy fuerte, los bonos un poco menos, pero también el mercado de cambios ha estado bastante tranquilo. Hoy superó la barrera psicológica de los 500 pesos, pero si uno mira la brecha, en algún momento ha cruzado para abajo el 80%. Hoy pareciera que estamos en un cierto optimismo, que nosotros lo vinculamos a que los resultados de la elección y los candidatos que están hoy peleando no asustan tanto como podrían haber asustado otros, pero sin duda la situación es súper frágil. Y este optimismo que vimos las últimas 4 o 5 semanas se puede quebrar de un día para el otro, pero literalmente. Nuestra sensación es que
si el ministro es capaz de cerrar el acuerdo con el fondo en algo que por lo menos garantice que no va a seguir perdiendo reservas. Uh-huh. Y el ministro siempre va a tener ahí guardada la carta de poder ir a buscar al campo algunos dólares. Creo que con eso podría alcanzarle para llegar a agosto. Después de agosto es otra historia. Lo que no podemos olvidar, José, es que la macro está rota, la macroeconomía está rota. Y eso no va a cambiar con el resultado de las PASO y no va a cambiar con el resultado de octubre o la de noviembre eventualmente. Y eso es algo que siempre nos pone en un lugar de riesgo. Bien, bueno, Juan Pablo, gracias como siempre por tu análisis y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo para ustedes. Ahí estaba el analista económico Juan Pablo Ronderos, socio de la consultora MAP. Hoy se conoció un pronóstico en el mercado que causó algún revuelo, y es que hay analistas, especialistas, operadores que están estimando una fuerte suba del dólar para los próximos meses. La consultora regional Latin Focus, que toma la opinión de más de 50 bancos y entidades financieras locales e internacionales, proyectó qué puede ocurrir con la inflación, el dólar, el Producto Bruto hasta fin de año, y la estimación es que el dólar oficial, que hoy rondó los 275 pesos, es el que se utiliza para liquidar las exportaciones y que se utiliza también para pagar las importaciones. Bueno, se podría ir a los 452 pesos a fin de año. Esto encarecería muchísimo, por supuesto, es el paso que evita el gobierno dar, y es el que reclama Cristina Kirchner, que no haya una devaluación, porque cuando hablamos de depreciar el peso, lo que hablamos es justamente de este indicador. Todo lo demás ya se devaluó. Uno quiere comprar dólar, lo tiene que pagar a 500 pesos. El dólar MEP, que se hace a través de la bolsa, el contado con liquidación, que se hace en grandes operaciones financieras con bonos, se está pagando en niveles que se acercan a los 500 pesos y a veces lo superan. Así que acá está la clave en que este valor, el del dólar que se usa para el comercio exterior, justamente no se dispare. Y estos analistas consultados por Latin Focus, que es una consultora regional que sigue el tema mes a mes, a hoy están estimando que de esos 275 pesos que se están pagando, se saltaría, no se sabe con qué nivel de depreciación del peso mes a mes, a 452 para fines del 2023. Eso implica una suba del 64% del dólar. Atención a seguir de cerca esta variable porque es clave. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio. Cristian Ritondo, Karina Banfi, Nicolás Mazot, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 504B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá contra la Agenda 2030. Votá a lo Bukele. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Lista 90. B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Soledad Yapura, gobernadora. Jorge Ayala, vice. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras en empresas realizadas en comercios de o rubros según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta de bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y todo lo que viene lo trae Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? José. Bueno, finalmente a la red social del Pajarito le salió una competencia que amaga ser muy seria. Estamos hablando de que Twitter ahora tiene competencia y promete ser dura la batalla, ¿no? Sí, el miércoles de la semana pasada, justo después de que terminó Asteriscos, apareció la noticia de que estaba activo Threads, que es la nueva red social de Facebook, Instagram, Meta, todo el conglomerado de empresas de Mark Zuckerberg. Y bueno, empezó pegando fuerte, no solamente porque tuvo mucha repercusión en todos los medios a nivel mundial, pero también por la cantidad de usuarios. La noticia que tuvimos estos días es que había superado 100 millones de usuarios en 5 días, que es una cantidad muy, muy grande, considerando que Twitter tiene 200 millones de usuarios activos. Uh-huh. Es un número impresionante. Sí, indudablemente, bueno, todo ese conglomerado que mencionás lo va a ayudar y mucho, ¿no? Sí, efectivamente, porque justamente en ese número de 100 millones, porque hay varias visiones de esta situación. Están los que se emocionan y dicen que esta red social viene a desbancar a Twitter, de alguna forma a reemplazarlo, sustituirlo,
pero hay muchos que hacen una lectura en la que justamente entienden que esos 100 millones de usuarios son usuarios que están llegando empujados por Instagram, que Instagram es una red social que tiene 1.300 millones de usuarios. O sea, esos 100 millones de usuarios son un 9%, un 8% aproximadamente de la base de usuarios de Instagram. Y bueno, desde Instagram se empujó muchísimo para que los usuarios probaran esta aplicación, integrándola casi de manera no forzosa, pero integrándola como si fuese una opción más de producto en Instagram. Eso lo que genera es saber si realmente esto no va a ser algo momentáneo, temporal, empujado justamente por la curiosidad que genera la novedad, o si realmente tiene un sustento. Pero hay un tercer punto de vista que me parece que es el quizás más acertado, que es que en verdad lo que sucede es que son públicos distintos. Viste que todas las redes sociales, los públicos son muy, muy distintos, y es muy distinto siempre el público que tuvo Twitter, que el público que tiene Facebook, que el público que tiene Instagram. En Twitter, bueno, generalmente siempre hubo mucha discusión política, muchas cuestiones vinculadas con las noticias, con la información. En Instagram se destacan más otro tipo de contenidos, con creadores de contenidos, con otros tipos de informaciones, y lo que considero, y lo que mucha gente considera, es que probablemente el público que se está generando en Trans sea público que viene de Instagram y que va a seguir los mismos tipos de contenidos que vienen existiendo en Instagram. Entonces, no es que esto va a desaparecer ni que va a sustituir, sino que me parece que es complementar públicos. Yo no creo que no hay que irse a ninguno de los extremos. Esto no va a ser ni el fin de Twitter, ni la explosión inédita de Threads. Hay que ver qué es lo que sucede, porque si algo que es impredecible es Internet y las redes sociales. Sí, bueno, pero golpea en el momento justo, me parece, esta nueva red, porque la llegada de Elon Musk a Twitter fue bastante errática, ¿no? Sí, genera muchísimo descontento y muchísimo desencanto entre los usuarios habituales. Entonces hay muchos usuarios que eran, hay usuarios hardcore, ¿no? Fanáticos de Twitter, que estaban enojadísimos con Elon Musk y su política de vender, el famoso Twitter Blue, que certifica a usuarios simplemente porque pagan. Eso generó muchísima molestia en personas que justamente por ser influencers realmente se habían ganado esa verificación, y bueno, mucha gente podría desear, por así decirlo, que Twitter no le vaya tan bien. Pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede. Y hay un factor histórico que quizás habría que tomarlo en consideración como referencia, que es el famoso Google Plus, que surgió en 2011, que era esa red social que Google quiso imponer también, añadiéndola como una especie de complemento para Gmail, y que de alguna forma obligó montones de personas a que tengan que activársela. Y no hay que olvidarse que Google Más llegó a tener casi 100 millones de usuarios, creo que fueron 95 millones de usuarios en menos de un año. Y sin embargo esa red nunca despegó, porque la mayoría de los usuarios eran cuentas inactivas, eran cuentas que se creaban solas automáticamente cuando uno entraba a Gmail, y después la gente no compartía nada. Y lo que estamos viendo ahora es que muchas de esas 100 millones de usuarios que tiene en 5 días esta nueva plataforma ni siquiera hicieron algún tipo de participación, comentario. O sea, son cuentas inactivas en una gran mayoría. Los datos precisos no se conocen, pero la realidad es que resta bastante por ver si realmente esto va a ser tan revolucionario, tan interesante, o más remoto todavía, no la posibilidad de que pueda sustituir a Twitter. Bien, Rodri, para seguirlo de cerca es interesante, siempre la competencia es positiva, ojalá que esto avance, y bueno, veremos una pelea intensa. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene, abrazo. Bueno, hoy la Universidad Católica dio a
conocer su índice de incertidumbre económica. Luego del récord de abril, un nuevo descenso, atención con esto, de la incertidumbre política y los partidos políticos, principales temas de discusión. Estamos en línea con una de las autoras, de las investigadoras de la Universidad Católica que está detrás de este estudio, con Solange Rodríguez Espínola. Solange, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué significa esto, un descenso de la incertidumbre según este índice que elaboran? Bueno, nosotros en realidad evaluamos varios indicadores que remiten al bienestar subjetivo, ¿no? Dentro de ellos evaluamos condiciones que tienen que ver más con estados emocionales, afectivos, síntomas ansiosos y depresivos, percepción de infelicidad, como así también cuestiones referidas a la democracia, a la opinión respecto a los elementos que tenemos como ciudadanos para representarnos ante nuestros representantes. Y bueno, el informe lo que hace es un recorrido por algunos de estos indicadores a lo largo de una serie temporal desde el 2010 al 2022. Bueno, pero hay elementos, yo estaba acá leyendo el informe, Solange, que están ayudando, son elementos que bueno, todo el mundo en las encuestas refiere sobre estos temas como claves, y aluden a la estabilidad en los mercados cambiarios y a una estabilización también en la tasa de inflación. Esto está ayudando para que haya un descenso de esta incertidumbre. Sí, lo que hay es, digamos, ciertos grupos vulnerables por cuestiones económicas, marginalidad e informalidad laboral, condiciones que tienen que ver con cuestiones generacionales, que también están relacionados a estas déficits o carencias que tienen las personas, y sobre todo también lo que vemos es esto de mayor inestabilidad emocional o afectiva en las personas con menos recursos o mayores carencias educativas, laborales y económicas, soportadas a lo que es un efecto post-pandemia y de crisis inflacionaria, regresión en la parte laboral, digamos, en los empleos, o informalidad, el crecimiento de la informalidad en los empleos. Bueno, y es interesante también el punto de los principales temas de discusión de la gente, porque de alguna manera permiten también sondear, bueno, cuáles son las preocupaciones del público. Ustedes, en lo que es principales temas de discusión, ¿qué es lo que han detectado? Bueno, precisamente esto, ¿no?, de que hay carencias en lo que son algunas instancias que hacen a los recursos propiamente cognitivos o psicosociales, y que esto se ve reflejado también en la falta de proyección, en la falta de la consideración del voto como una capacidad de cambio, en una cierta desesperanza con respecto a la confianza en las instituciones democráticas, en, digamos, dificultades también en todo lo que tiene que ver el acceso y el estado de la salud, cuestiones que remiten a todo lo que es propiamente vivir bien, ¿no? Y que vemos que en nuestras sociedades urbanas argentinas hay un deterioro que se viene marcando y sosteniendo en los últimos años. Y veía acá un interesante cuadro donde la corrupción también aparece con cierta frecuencia en los comentarios de la gente. Sí, digamos, específicamente la corrupción no, pero la falta de consideración hacia la justicia, por ejemplo, o a la falta de creencia en lo que son las representaciones democráticas de los distintos grandes, por ejemplo, el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, en ese sentido también, ¿no? Bueno, estamos a poquito más de un mes de las elecciones primarias.
por la experiencia de ustedes, el acercamiento de los comicios suele influir en este indicador en cuanto a la mayor o menor certidumbre por parte de la gente? Sí, lo que hay es que en años electorales, por ejemplo, lo que se observan son ciertos cambios respecto a mejor expectativa, con lo que puede llegar a ser una renovación de esperanzas, un cambio a nivel de formas de vida, ¿no? O de representatividad política también. Bien, bueno, seguiremos con atención este informe interesante que ustedes realizan. Solange, gracias. No, gracias a ustedes por dejarnos compartir nuestros trabajos. Muy bien, ahí estaba la investigadora de la Universidad Católica, Solange Rodríguez Espínola, sobre, bueno, cuáles son los niveles de incertidumbre por parte de la gente. Ya está en línea nuestro amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, sabemos que estás en un evento de la Universidad de La Matanza, supongo. Sí, estoy aquí en San Justo, más precisamente en la sede de la ONG Una Puerta al Futuro. Es gente que de una manera muy social, es una escuela de capacitación de adultos, donde, bueno, pudimos dialogar con los alumnos y el esfuerzo, ¿no?, de trabajar y después venir a buscar un oficio y con intenciones de hacer una carrera de grado, técnicamente una diplomatura o un curso. Bueno, el gobierno viene destacando, Juan, el hecho de que en las universidades públicas, sobre todo en las que están en el conurbano, había un altísimo porcentaje de estudiantes que se iban a convertir en la primera generación de su familia en tener un título universitario, y eso en la Universidad de La Matanza ocurre también, ¿no? Sí, tal cual. Se ha dado en la Universidad de La Matanza, donde con lágrimas en los ojos, cuando los padres venían a acompañar a sus hijos a buscar el diploma, decían, bueno, por fin podemos tener un hijo en la universidad. Y es más, chicos que posiblemente venían en bicicleta desde Virrey del Pino a San Justo, estamos hablando del kilómetro 47 al kilómetro 24, 23 kilómetros en bicicleta, ida y vuelta. Bueno, un gran avance para todas esas familias, que uno de los hijos logre el título universitario. ¿Qué sabemos de la CGT y su apoyo a Massa, Juan? Bueno, Héctor Daer ya confirmó, van a hacer un acto de apoyo donde comprometió a Sergio Massa. El mismo se va a hacer en el Estadio Malvinas Argentinas el 8 de agosto. Bueno, ahí estará toda la CGT encolumnada. Participó Moyano también, ¿no?, de estas negociaciones. Sí, exactamente. Los moyanos se alinearon. Bien, y el gobierno bonaerense, Axel Kicillof, está con todo también en la campaña y anunció aumentos para estatales. Sí, una paritaria total 85%, 10% liquidable ahora con respecto a lo que sería el mes de julio, y el resto en septiembre 75% más. En octubre se vuelve a reabrir la paritaria y la discusión, un poco con este 85%. Los estatales tratan de estar cerca de lo que es el número final de la inflación. Lo vi a Grindetti, una de las manos derechas de Patricia Bullrich, acompañándola ahí en un acto en el conurbano, y Grindetti lo cruzó a Kicillof, ¿no? Sí, Grindetti está caminando toda la provincia de Buenos Aires, está intentando hacer por lo menos 60 municipios en 40 días. Hoy estuvieron en Ituzaingó y claro, hay mucha bronca con el señor gobernador porque, entre otras cosas, estamos en plena bengala, se están diciendo de todo. Aparentemente Grindetti lo que decía que Kicillof estaba agrediendo, estaba insultando a la gente Juntos por el Cambio. Bueno, se vendrán muchas más de esas. Una nueva lista en la interna de Unión por la Patria en La Matanza, Juan. Con esta es la tercera que se va a presentar. Le decimos a la audiencia que
La primera lleva la reelección de Fernando Espinosa, la segunda, hasta acá estaba la información, Patricia Cubría, la esposa pareja Emilio Pérsico, es candidata a intendenta, y apareció una tercera, la ex intendenta María Ramírez. Se presentó, la justicia electoral avaló la presentación, lleva como primer candidato a Hugo Del Olio, a concejal, el hombre del sindicato de El Aliara, que es Casino y Bingos. Bien, desde el corazón de La Matanza, el amigo Juan Andrés Paulenco. Nos reencontramos la semana próxima. Gracias, José, buena semana para todos. Bien, llegamos al final del programa con una línea informativa. Bloquearon la estación de ómnibus de Retiro, calculan unos 250 micros afectados. El bloqueo lo está realizando un grupo de personas de la Villa 31 que impide el ingreso y egreso de los colectivos. Ya desde esta tarde hay más de 10.000 personas perjudicadas por esta movilización. Gracias por estar allí del otro lado. Nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 con asteriscos. Información clave a mitad de semana en nuestra Ecomedios 1220. Chau.